Muy bien. Jueces capítulo 7, versículo 1, dice la palabra del Señor: levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aro, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y el Señor dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, váyate contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y el Señor dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla libremente, con puertas abiertas, gracias por la libertad que nos has dado aquí, Señor, de poder disfrutar de ti, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada, mientras tu palabra es enviada, es lanzada a los corazones, Señor, empiezan a ocurrir los milagros, los prodigios, las señales, las liberaciones, las sanidades en los cuerpos. Queremos atar y reprender a todo espíritu inmundo que se ponga de por medio, entorpeciendo la atención y la predicación de tu palabra. Lo echamos fuera de este lugar, porque solo tú, Espíritu Santo, estás aquí para hablarnos, para ministrarnos y enseñarnos tu gloriosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. Esta historia que hemos leído aquí, que es el pasaje de Gedeón. ¿Cuántos han leído la historia de Gedeón? Todos, ¿verdad? Maravilloso. Y no se la haya leído, que se diga Jueces capítulo 6, Jueces capítulo 7 y el capítulo 8 también esta noche, que en 10 minutitos te lo despachan. Y te leen la historia de este juez, de Gedeón. Y es una historia muy interesante, esta porción que acabamos de leer, estos 7 versículos, porque aquí lo que se está produciendo es una selección. Es la selección de un ejército. Aquí estamos encontrando a Dios mismo seleccionando a unos guerreros, seleccionando a un ejército para poder vencer al enemigo, que en este caso eran los madianitas. Dios quiere seleccionar a un ejército porque Él es el Dios de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La expresión Dios de los ejércitos pues sale en la Biblia unas 285 veces. 285 veces esta expresión Dios de los ejércitos. Y esto nos está dando una clara enseñanza, y es que Dios es el gran gobernante sobre toda la creación. Dios es el gran gobernante sobre toda la persona, sobre todas las personas. Es el Dios de los ejércitos. La Biblia enseña que aún el cielo y la tierra están formados bajo el régimen militar. Dice Génesis 2:1: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Cuántos han hecho la mili aquí? Juan, no, pero tú levantaste la mano, Pepa. ¿Fuiste la mili? ¿Fuiste soldado? ¿Contra quién combatiste, Pepa? ¿Quién más ha hecho la mili? Nadie más. Juan Manuel también. Yo acabé por 2 años. Gracias al Señor. Para los que han hecho la mili, para los que han estado en el ejército, ¿sabe cómo funciona el régimen militar? El comandante es el que manda, todos los demás obedecen. No se hace nada sino bajo obediencia. Y la Biblia nos enseña que todo el universo está bajo la obediencia de Dios. Todo el universo obedecen al Señor. Aún los agnósticos, aún los ateos, aún los incrédulos, la
Biblia enseña que todos obedecen a Dios. Y un día, esa es la gran esperanza del creyente, toda rodilla se va a doblar delante del gran coronel. Un día toda rodilla y toda lengua va a confesar que Él es el Dios de los ejércitos. Aquellos que hoy lo niegan, aquellos que hoy se burlan, aquellos que hoy se mofan de nosotros y de nuestra fe, un día nuestros ojos verán como sus rodillas se postran delante del gran coronel Jesucristo. Y su lengua va a decir: tú eres el Rey, tú eres el Dios de los ejércitos. Todo el universo está bajo plena obediencia al Señor. Por ejemplo, cuando Jesús está predicando la palabra, en una ocasión dice que está en la orilla de la playa. Y ahí empieza a compartir la palabra de Dios. Y se le empieza a amontonar tanta gente, se le empieza a agolpar tanta multitud, que el Señor cada vez se echaba más atrás, hasta que ya sus pies empiezan a tocar el agua. Y le dice Pedro: Señor, permíteme que te preste mi barca, súbete en la barca y así puedes predicar desde el mar. Así que el Señor accede, se sube en la barca de Pedro, se echa hacia atrás y puede compartir el mensaje a cientos o a miles de personas que estaban ahí escuchándolo. Y de repente, cuando termina esa predicación, le dice a Pedro: Pedro, tú me has prestado lo tuyo, tú me has dado tu herramienta, que es la barca, ahora yo quiero bendecirte, boga mar adentro y pesca. Y Pedro dice: Señor, está bien, yo creo en ti, pero ¿sabes lo que pasa? Toda la noche he estado pescando y no he cogido ni un pescadito. No he cogido nada, Señor. Y Él dice: yo soy el dueño del universo, haz lo que te digo. Y la Biblia enseña cómo Pedro se sube en esa misma barca y se va al mismo lugar donde estuvo toda la noche pescando sin coger nada. Y cuando lanza las redes, porque no estaba pescando con caña, sino que lanza las redes, la Biblia enseña que cientos y cientos y cientos de veces se agolparon sobre la red de Pedro, de tal manera que el barco se hundía y Pedro tuvo que llamar a todos sus compañeros para ayudarle a pescar, porque los peces obedecieron a la voz de Dios. En una ocasión estaba el Señor y los discípulos en una barca cruzando un mar y se levanta una gran tempestad y los discípulos le decían: Señor, que vamos a perecer. Y la Biblia dice cómo el Señor se levanta y reprende a esa tempestad, y la tempestad, la naturaleza, obedece a Jesús. Y en Marcos 4:41 los discípulos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tanto los animales como la naturaleza, como el viento, como la mar, todo obedece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dios quería formar un ejército porque quería derrotar a los madianitas. Los israelitas estaban en serios problemas porque los madianitas, que es este grupo de, ahora te explico quiénes son, habían invadido la tierra de los israelitas, Canaán, la habían invadido. Y estaban humillando a los israelitas. Venían crecidos los madianitas y los humillaban a los hebreos. Los hebreos trabajaban, los hebreos sembraban la tierra y a la hora de cosechar, enseña la Biblia que venían los madianitas y con todo su ímpetu les robaban y les quitaban la siembra. Y así estaban. Los madianitas eran los descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham, eran nómadas del desierto. Por ejemplo, Jetro, el suegro de Moisés, era madianita. Los madianitas fueron aquellos que cogieron a José del pozo y lo llevaron a Egipto. Los madianitas, junto con los moabitas, otro grupo de personas, fueron los que hicieron un complot e intentaron convencer al profeta Balaam para que maldijese a Israel. Eran malos los madianitas. Quisieron maldecir a Israel. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios se enfadó de tal manera. Cuando esta gente quiso maldecir al pueblo de Dios, Dios se enfadó de tal manera que le dijo: Moisés, levanta guerra contra los madianitas, porque nadie va a venir a humillarte a ti, Moisés. Nadie va a venir a humillarte a ti, pueblo de Dios. Levanta guerra contra los madianitas. Así que el pueblo de Dios se enfrentó a los madianitas. Se enfrentó. Lo que pasa es que, bueno, que se metió en una serie de problemas los hebreos, los israelitas, porque se metieron en pecado también. Entonces los madianitas les subyugaron. Y así estuvieron 7 años. Los hebreos, los israelitas, subyugados a los madianitas. 7 años. ¿Y sabes qué hicieron en esos 7 años? Nada. Hasta que un día, no sé a quién, se le ocurrió la semejante idea de clamar a Dios. Y ahí en medio de ese sufrimiento, ahí en medio de esa humillación que estaban sufriendo por los madianitas, alguien, dice la Biblia, que clamó al Dios de los cielos y dijo: Señor, mira nuestro sufrimiento. ¿Y saben lo que hizo Dios? ¿Qué creen que hizo Dios? Contestó la oración, porque Dios contesta las oraciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios les ha contestado alguna oración?
oración? Yo creo que a todos, ¿verdad? Y dice la Biblia que el pueblo oró y Dios respondió y levantó un libertador, que en este caso fue Gedeón. Y le dijo: Gedeón, a través de ti voy a libertarte de los madianitas. Y así lo hizo, levantó un ejército, vencieron a los madianitas y ¿sabes qué? Se hablaba mucho de esta gente, pero a partir de este momento de que Dios trajo la victoria, nunca más son nombrados en toda la Biblia los madianitas. Dios los eliminó del mapa, Dios los erradicó por completo, porque cuando Dios da la victoria, da la victoria. Ahora, ¿cómo fue esta selección de los guerreros para el ejército? ¿Cómo fue esta selección que Dios hizo para levantar el ejército para vencer a los madianitas? ¿Cómo fue la selección? En este momento, en este preciso momento, que estamos aquí en este pasaje de la Biblia, los soldados hebreos eran 32.000 hombres. 32.000 hombres de ejército. Oye, que es una buena cifra. Son casi 4 veces morrojables. A todos nos hubiera asombrado esta multitud. Hubiéramos dicho, bueno, los madianitas son 135.000, pero yo soy 32.000. O sea, tengo 32.000 hombres dispuestos a batallar. Pero ¿tú sabes lo que dijo Dios? Son muchos. Gedeón, estos son muchos. Jueces 7:2 dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Ponte por un momento en la piel de Gedeón. ¿Cómo que es mucho, Señor? Si nuestros enemigos son 135.000, nosotros somos 32.000, y me dice que nosotros somos muchos. Sí, Gedeón, ustedes son muchos. Así que Dios tiene que empezar a hacer un cribado, a eliminar a gente de esos 32.000. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo? Lo primero fue sacar a los miedosos del grupo. Lo primero fue sacar a los miedosos de esos 32.000. En Jueces capítulo 7, versículo 1 dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Aro. Di conmigo, junto a la fuente de Aro. Es importante esto. Y tenía el campamento de los madianitas al norte. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. ¿Te das cuenta? Dios lleva a todo el pueblo a la fuente de Aro. Dios lleva a todo el pueblo a este lugar donde estaban los madianitas. Dice cerca, estaban como a unos 5 kilómetros. Y allí les pregunta: ¿quién tiene miedo? Es curioso que Arot significa tembloroso, temblador. Es decir, que allí Dios llevó al pueblo, y el pueblo, que eran 32.000, cuando ven aquellos 135.000, cuando ven al enemigo, dice que empiezan a temblar, son temblorosos. Y le dice Dios: ¿quién tiene miedo? Y hacen 22.000. A su casa usted no me sirve, le dice Dios. Aquí los miedicas no, fuera a su casa. El 68% del ejército eran unos cobardes. El 68% de estos hombres eran unos cobardicas y se tuvieron que ir. 22.000 hombres se retiraron. Son los típicos que son valientes de lejos, pero que cuando están cerca del enemigo le entra Arot, el temblor. Quiero que aprendas una cosa en esta tarde, un principio que la Biblia enseña. En el reino no basta con estar, hay que arriesgar. En el reino de Dios, en la iglesia, no basta con estar, con formar parte de la multitud, hay que arriesgar. Este 68% son de los que estaban entre la multitud, pero no estaban dispuestos a arriesgar nada. Y cuando Dios los llevó frente al enemigo, ellos en la primera escapatoria se fueron corriendo. Y en el reino de Dios hay que arriesgar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que nos enseña Mateo 19:29. Dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Quien no esté dispuesto a dejar cosas no va a heredar la vida eterna. Quien no esté dispuesto a arriesgar no va a heredar la vida eterna. Una vez la iglesia en Puerto tuvo un problema. No grande, pero hubo un problema que alguien tenía la solución en su mano. Un miembro de la iglesia tenía la solución en su mano. Y yo le dije al pastor: bueno, ¿y por qué este hermano no habla, no media en esta situación? Y me dijo: Alberto,
este hombre no arriesga. Yo le dije, ¿cómo que no? Pero si él está puesto ahí en ese puesto de trabajo, ¿por qué no hace algo para solucionar y beneficiar al cuerpo de Cristo y beneficiar a la iglesia? Dice, estos son de los que están, pero no arriesgan. Qué fácil es presumir de valentía cuando el enemigo está lejos. Qué fácil es presumir de algo cuando a ti no te involucra. Cuando alguien está atravesando una prueba o enfrentando algún problema, muchos se te acercan y te dicen, yo en tu lugar hubiera hecho. ¿A cuántos se le han acercado y le han dicho eso? Yo en tu lugar hubiera dicho, Toño. A mí me pasa eso y yo hubiera reaccionado. Ven conmigo a la fuente de agua. Vamos y acerquémonos al enemigo. Ven, de lejos es muy fácil. Cuando no ves aquellos 135.000 es sencillo decir, opinar. No, yo hubiera dicho, no es que te equivocaste en esto, es que hiciste lo otro. Claro, ven conmigo. Y acerquémonos allí. Hace años, Damaris y yo decidimos empezar a servir a los necesitados en Tenerife, junto con un hermano muy amado nuestro, Karen. Y empezamos a bajar alimentos ahí al albergue donde estaba la gente. Primero bajamos el primer viernes para 5 o 10 personas, no recuerdo bien. Luego se sumó más gente, ya al final eran 50, al final eran 60, al final el albergue se nos quedó chico y por medio de una conexión logramos meternos en una explanada donde viven allí, donde hay un poblado chabolista y nos pudimos meter por ahí, donde muy poca gente se mete ahí y más de noche. Y Damaris y yo nos metíamos ahí con la comida y con este hermano Karen, nos ganamos el favor de todos los que estaban ahí en el poblado chabolista, aún del patriarca, que era un musulmán el que mandaba ahí. Y ese hombre nos ganamos el favor que nos metió hasta en su caseta. Eso no lo hacía con nadie. La gente me dice, ¿este hombre te pasó su caseta? Sí, me lo enseñó todo. Y se te ha ganado el favor de este hombre. Y empezamos a llevar gente, empezamos a ganar un montón de gente para el Señor, gracias a Dios. Y empezamos a llevar un montón de gente a la iglesia. Pero en ese tiempo todo el mundo, toda la iglesia se nos acercaba a Damaris y a mí. Yo en el caso de ustedes, yo haría esto. Yo no haría eso, yo lo haría de otra manera. No, ustedes se están equivocando. Lo que deberían de hacer es esto, nos decían. Y yo le decía a todo el mundo, ven conmigo. Súbete conmigo en el coche un viernes por la noche y vamos a darle de comer hasta... No. Y yo, que tú tienes consejos gratuitos. Que a ti sentado desde tu casa es sencillo decirle a Damaris, decirle a Alberto, decirle a Karen lo que hay que hacer, pero ven conmigo a la fuente de agua. Ven conmigo y métete en esa esplanada de noche. Vamos, valiente. Siempre hay alguien que viene y nos dice cómo hacer las cosas, ¿verdad? Pero tú no le dices nunca, ¿y tú qué estás haciendo? Qué fácil se ve marcar un gol sentado desde la tribuna, ¿verdad? Mi cuñado siempre me decía, no, baja y suda la camiseta aquí en el campo. Y si nos equivocamos haciendo. Me llama la atención la nueva traducción viviente, cómo traduce este versículo en Jueces 7:3. Dice, por tanto, dice Dios, dile al pueblo, a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya para su casa. Más claro el agua es Dios. ¿Sabes a quién le falta valentía? ¿Sabes quiénes son los que le faltan valentía? Te voy a contestar bíblicamente. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. A quien le falta valentía es a los que no están llenos del Espíritu Santo. Aquellos que se acobardan en la fuente de agua, aquellos que se amedrentan delante del enemigo, es porque no están llenos del Espíritu Santo. Y Dios no puede formar un ejército con gente cobarde. Dios no puede formar un ejército con gente que no sea llena del Espíritu Santo. Puede formar un grupo, puede formar una iglesia que se reúna, que vacile, que haga buenas amistades, que lo pase bien, que cultive que se lleven bien entre ellos, que hagan fraternidades, todos los cultos al final, que coman juntos y todo este tipo de cosas. Dios puede hacerlo, pero Dios no puede levantar un ejército para mandar a conquistar con gente que no sea llena del Espíritu Santo. Quizás tengas buenas cualidades, quizás seas fuerte ante los ojos de la gente, quizás tengas talentos, quizás tengas dones, quizás tengas mucha influencia y quizás tengas muchísimos recursos para llevar a cabo la obra de Dios. Pero nada de eso sirve si no eres lleno del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor.
La conquista en el reino de Dios no se trata de fuerza, de influencia ni de dinero. Se trata de las llenuras del Espíritu Santo. Se trata que es el Espíritu el que nos lleva a conquistar y a guerrear. Para llevar a cabo la obra de Dios. Para poder dar respuesta a tus problemas. Para poder dar solución a los conflictos en esta vida. Lo que tenemos que hacer es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y 22.000 se fueron. Y uno dice, ¿y qué sucedió con los 10.000 valientes? ¿Qué ocurrió con esos 10.000 valientes? Imagínense a Gedeón, diría, bueno Señor, ahora sí, ya somos 10.000 valientes, vamos a la batalla, vamos a la conquista, con estos 10.000, ¿sabe lo que les dijo el Señor otra vez a Gedeón? Jueces 7:4, aún es mucho pueblo. Imagínate la cara de Gedeón, Señor, que es mucho pueblo todavía. Nos vamos a enfrentar a un ejército de 135.000 hombres. Me has reducido el ejército, Señor, a 10.000 y todavía me dice que somos muchos. Sí, son muchos. Dios dijo, sí, son 10.000 valientes. Son 10.000 llenos del Espíritu Santo. Son 10.000 que están dispuestos a arriesgar. Pero todavía quiero más, dice el Señor. ¿Y sabe cuál fue la solución de Dios para estos 10.000? La asombrosa solución. Dios le dijo a Gedeón, llévalos a beber agua. ¿Cómo, Señor? Llévalos a beber agua y allí te mostraré. Es decir, lo que Dios les estaba diciendo es, quiero verles en el día a día. Quiero verles cómo se comportan en el día a día, en lo básico, en el beber agua. Jueces 7:5 dice, entonces llevó el pueblo a las aguas. Atentos a esto. Y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, al que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Dios lo que le dijo a Gedeón es, lleva a la gente a las aguas. Y cualquiera, porque atentos que estaban en el desierto, estaban en ese desierto, que en un desierto lo que falta siempre es agua. Y Dios dice, llévalo a las aguas, quiero ver una cosa. Y ahí van esos 10.000 sedientos, valientes, pero sedientos a las aguas. Y dice que cuando llegan, 9.700 se ponen de rodillas y empiezan a beber agua. Empiezan a saciar su sed bebiendo agua. Y solo 300 permanecen de pie, llevándose el agua a la boca y lamiéndola como si fueran perros. Y dice Dios, esos 300 son los que te van a llevar a la conquista, Gedeón. Esos son los que van a ir a la conquista. Qué extraño, ¿no? ¿Por qué Dios mandó esta prueba tan extraña? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el centro de esto tan extraño que hizo Dios? Recuerda que el pueblo estaba subyugado a los madianitas. No solamente por los madianitas, sino que años atrás habían sido subyugados por los egipcios. El pueblo israelí había sido subyugado por muchos enemigos. ¿Sabes cuál era la costumbre ya de los judíos, de los hebreos en este caso, ante cualquier enemigo? Doblarse. Ya su costumbre era postrarse. Venía cualquier enemigo y agachaban la cabeza. Venía cualquiera, el madianita, el ammonita, el madianita, quien quiera que fuera, y se postraban. Dios lo que quiso ver es quién no iba a ceder al enemigo. Dios quiso observar quién nos iba a doblegar ante el enemigo. Y ahí había 9.700 que rápido se postraron, que rápido se tiraron, rápido se doblegaron. Dios quería saber también quién era consciente del peligro y quién no. Recuerda que estaban tan solo a 5 kilómetros de los madianitas, del enemigo.
Y 9.700 hombres se postraron en las aguas y bajaron su cabeza como lo hacen los caballos para beber agua. Pero 300 dijeron, no se puede bajar la guardia. Y dice que bebieron agua mirando para los lados y cogían agua y la lamían. Pendientes siempre. Pendientes porque ellos sabían que había un enemigo por ahí. Y yo por mucha sed que tenga no pasa nada, yo estoy pendiente porque hay un enemigo que me acecha. Y yo no ignoro sus maquinaciones, como enseña 2 Corintios 2:11, que dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y los verdaderos valientes, los verdaderos guerreros, aquellos que conquistan cosas, no ignoran las maquinaciones de Satanás. El verdadero creyente sabe que la lucha no es física. El verdadero creyente no desenvaina su espada rápidamente porque entiende que la lucha no es física, es espiritual. Y está alerta siempre. Está pendiente. Porque sabe que hay un ladrón. Hay un ladrón, hay un enemigo que es como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Hay un león esperando a buscar la rendijilla de una puerta medio abierta para meterse. Entonces el valiente, el guerrero, el que conquista siempre está cerca, siempre está al loro. Siempre está pendiente. ¿Por dónde me la va a hacer Satanás? El verdadero conquistador sabe que la lucha es espiritual. Por eso no tiene enfrentamientos con nadie. Por eso las batallas las dan en oración. No a gritos y mucho menos a las manos. Hace años Damaris y yo tuvimos un problema. Teníamos el coche aparcado en un garaje donde vivíamos y todos los días nos pinchaban las ruedas. Todos los días. Nos lo arañaban el coche, nos lo pintaban. Y sabíamos quién era. Algo lo sabíamos, no vamos a saber. Y nosotros podríamos haber ido a la casa de esta persona y decirle 4 cosas bien dichas. Incluso a mí se me pasó por la cabeza, digo, voy a poner una cámara para trincar a esta persona haciendo daño al coche y luego voy a ir a la juicio. Pero yo dije, no nos vamos a doblegar. ¿Sabes lo que hicimos, Damaris y yo? Llámanos tontos, si quieres. Llámanos insensatos. Damaris y yo decidimos no hacer nada con respecto a esta persona. Cogimos un botito de aceite que teníamos en casa que era para ungir, lo usábamos para ungir. Y bajamos al garaje. Y dijimos, entendemos que esta lucha es espiritual. Y rociamos aceite sobre todo el coche, alrededor. Eso no son tonterías, como a veces, ¿no? Porque la Biblia dice que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y ahí estábamos Damaris y yo en aquel garaje diciendo, Señor, este coche no es nuestro, es tuyo. Señor, este coche está sirviendo para alimentar a cientos. Es tu coche, no el mío, Señor. Señor, este coche está llevando decenas de personas semanalmente a la iglesia y a la célula. Es tu herramienta, no la mía, Señor. Así que te ruego en el nombre de Jesús que guardes a este coche. Así oramos. Ya se pueden imaginar el final de la historia. Jamás volvieron a tocar nuestro coche. Jamás de los jamás esa persona se volvió a acercar a arañar el coche o a pinchar las ruedas del coche. Nuestra lucha es espiritual, ¿cuántos dicen amén? Nuestras armas son espirituales, dice Pablo. ¿Por qué Dios hizo esa reducción de 32.000 a 300 nada más? ¿Por qué Dios redujo este ejército de 32.000 a 300? Dios mismo da la respuesta en Jueces capítulo 7, versículo 2, dice, y el Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Dios quería demostrar que no se trata de multitud. Dios quería demostrar que no eran los recursos materiales ni aún los económicos. Que no era la fuerza. Dios quería demostrar que de Él viene la victoria nada más. Que es de Él, no de nuestras capacidades. A veces Dios nos da una victoria y
Y nosotros reconocemos y decimos, no solamente en intimidad con Él, sino públicamente decimos, Señor, toda la gloria sea para ti. ¿Cuántos han dado gloria a Dios alguna vez por algo? Señor, sea toda la gloria para ti. Sí, pero hay un rinconcito en nuestro corazón que dice y piensa, sí, la gloria es de Dios, pero si no llega a ser por mí, si no llega a ser por todo lo que yo he hecho, si yo no me muevo, imagínate. Sí, a Dios a la gloria, pero si yo no llego ahí a poner dinero, si no fuera por mis recursos, a Dios a la gloria, pero si no fuera por mi conocimiento. Isaías 42:8 dice, yo el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Dios tuvo que reducir este ejército porque si hubieran vencido con 32,000, hubieran dicho, es gracias a nosotros. A veces, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que solo le demos la gloria a Él. A veces, Dios permite que perdamos ciertas cosas en nuestra vida para que reconozcamos que solo le necesitamos a Él. Hace 8 meses aquí todos confiábamos en nuestro sueldo, en nuestro trabajo, en el hotel y en el bendito contrato fijo. ¿Y ahora? No estoy hablando de que tengamos ni idolatría al dinero, ni a un contrato fijo, ni nada de eso. Dios nos libre. Pero a veces Dios permite que se nos reduzcan ciertas cosas, que perdamos ciertas cosas para que podamos aprender y reconocer que de Él viene nuestro sustento. A veces Dios nos mete en situaciones difíciles para que solo podamos hacer una cosa: depender de Él. A veces nos hemos visto muy sobrados con nuestras capacidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, y Dios tiene que quitar eso de nuestra vida para poder reconocer, solo es gracias a ti, Señor. Cuando los hermanos de José le vendieron, la Biblia dice que lo metieron en un pozo. José era un hombre próspero, José era el hijo favorito del padre, tenía una túnica de colores, tenía riqueza, tenía dones y talentos. Tenía sueños, visiones, tenía proyectos de futuro. Era una persona gloriosa ya en la tierra, a pesar de su juventud. Y Dios permitió que los hermanos le metiesen al fondo de un pozo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes qué es lo único que se puede hacer desde lo profundo de un pozo? Mirar hacia arriba. Esperar que el sustento venga de arriba. Dios permite situaciones difíciles en nuestra vida a veces para que nosotros miremos más hacia arriba, para que quitemos nuestra vista de nuestros recursos, de las personas, del dinero, de las posesiones, y dependamos más de Él, porque de Él viene todo. A mí me dijeron cuando yo vine aquí de Tenerife a Fuerteventura, me dijeron, ¿de qué van a vivir? Y yo le decía, yo sigo creyendo que Dios derrama maná. Y se reían de mí. Yo sigo creyendo que Dios derrama maná. Yo sigo creyendo que en medio de un desierto, cuando no hay nada, cuando no hay nadie, de Él viene mi sustento. Y aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor siempre me va a recoger. De Dios es que viene la victoria. Y nosotros no nos podemos doblegar ante nada, ante nadie. Es de Dios de quien viene una restauración familiar. No es de 4 consejos que te pueda dar yo, no es de 4 consejos que te va a dar tu líder, es de Dios. Es de Dios de quien viene el progreso y el avance de esta vida. No es de un contrato fijo. Oh, gloria a Dios que me subieron el sueldo, gloria a Dios. Pero es de Dios quien viene el progreso.
Es de Dios quien prospera un matrimonio, quien bendice una familia, quien sana un cuerpo. Es de Dios. Me encanta porque Dios dice, Gedeón, lleva al pueblo a las aguas y allí los probaré. Jueces 64, el Señor dijo a Gedeón, aún de mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí los probaré. Esta palabra probaré es la palabra purificar, que es el trabajo que hace el joyero cuando purifica el oro o la plata, que le mete mucho fuego, martillo, para quitar la escoria. De hecho, en Isaías 1:25, fíjate cómo se traduce esta palabra, dice, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Dios nos mete en situaciones complicadas para purificarnos, para limpiarnos. Cada vez que somos probados en cualquier área, cada vez que estamos en situaciones difíciles, debemos recordar estas tres cosas. Primero, busca siempre la ayuda del Espíritu Santo. Siempre. Deja de depender tanto en las personas y en los recursos. Busca al Espíritu Santo. Busca su presencia. Busca su llenura. No te muevas hasta que el Espíritu Santo venga sobre ti, dijo Jesús a los discípulos. No se muevan. Olvídense de ganarse el favor del pueblo, el favor de los reyes. Olvídense, espérense hasta que el Espíritu Santo les cubra. Segundo, no te doblegues ante nada. Jamás. Así estés enado, tembloroso, miedica, porque no sabes lo que te viene, pero jamás te doblegues ante el mundo. Jamás. Nunca dobles tu rodilla delante de nadie que no sea Jesucristo. Jamás. Humíllate solo delante de Él. De nadie más. Y tercero, entiende que en las pruebas que estás experimentando, Dios te está purificando. No solamente Dios te va a dar la victoria, sino que vas a salir purificado de ese problema. Dios te ha llevado a las aguas para probarte, para purificarte, para limpiarte. Puesto en pie. Es Dios quien trae la victoria sobre nuestra vida. Al final, Dios derrotó a los madianitas. Y no se volvió a escuchar de ellos nunca más, porque cuando clamamos a Dios, Dios responde. Cuando le buscamos a Él, Él responde. Buscadme y viviréis. El que busca halla, dice la palabra. Búscame, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Deja de buscar soluciones fuera. Clama a mí y yo te responderé. No solo nos da la victoria en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, sino que nos limpia y nos purifica y nos santifica. Iglesia, hemos de confiar más en Jesús. De Él viene la victoria. De Él viene la conquista. Y hemos de confiar más en el Señor. Tienes que dejar que tu corazón confíe más en Él. Confía mi corazón. En ti reposa mi alma, Señor. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti. Mi ser descansa. Y aún en medio del problema puedo ser feliz. Aquellos que estén pasando momentos difíciles, levanten sus manos arriba al cielo y canten esta canción al Señor. En ti reposa mi alma. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti, Jesús. Descansa en ti. Y puedo ser feliz.
Díselo otra vez al Señor, dile, en ti confía mi corazón. Confía mi corazón en ti, posa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Confiamos en ti, Señor. Reconocemos que de ti viene la victoria nada más. Reconocemos que eres tú, Señor, el que hace progresar nuestra vida. Eres tú el que nos limpias y el que nos purifica, Señor. Solo tú, Señor. Y podemos ser felices porque sé que estás obrando, dile. Tu perfecta voluntad, Señor. Yo sé que tú estás obrando en nuestra vida, Señor. Precioso, precioso. Señor, en ti confiamos, Señor. Queremos confiar en ti.